Muy bien. Bien, chicos, vamos a iniciar el día de hoy en esta oportunidad con lo que vendría a ser neurosemiología, la primera parte donde vamos a abocarnos sobre todo a la descripción de la parte inicial, que es el estado mental y funciones superiores, y también una parte de la función motora, ya que la parte que aún no hemos tocado de esta función vendrían a ser sobre todo los reflejos, ¿ok? Los reflejos, tanto normales como los reflejos alterados como Babinski y sus sucedáneos, todavía será para la siguiente clase, ¿ya? Y por último, unos signos que son importantes, sobre todo por la enfermedad neurológica que tienen, que son los signos meningios, ya que si estos son de aparecer hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estemos, por ejemplo, rotando hacia nuestros serums, ya que si estos aparecen, significa que el paciente está en estado crítico, ¿ok? Así que sería bueno que estos mencionarles, ya que realmente si bien, ¿ok? Si se ha venido 57, 58, y también a nosotros nos ha venido estas preguntas de signos meningios, que es importante desarrollar, ¿ok? Ya está. Vamos a iniciar con la parte y primer punto, lo que es el estado mental y las funciones superiores. Para darte más o menos lo que es el estado mental, en este caso lo que se va a evaluar más que nada en el estado mental, para que ya más o menos vayas iniciando ahí, va a ser la llamada conciencia, ¿ok? En este caso lo que es la conciencia vendría a ser la capacidad que tiene el ser humano de poder hacer respuesta y poder hacer percepción de tu medio. O sea, es la conciencia, la capacidad que uno tiene de poder percibir la información externa y poder reaccionar ante ella, poder generar una respuesta. La conciencia como tal, chicos, tiene dos componentes principales, ¿ok? Tenemos que la conciencia tiene un nivel, llamados niveles de conciencia, ¿ok? Conciencia, y también tiene lo que vendría a ser el contenido, ¿ok? Contenido de la conciencia. Ahora, hay que entender que hay diferencias entre uno y otro, ya entre en cuanto al nivel y el contenido de la conciencia. En cuanto a lo que vendría a ser la parte del nivel de la conciencia, hay que entender lo que este vendría a ser más que nada un estado de alerta, un estado de respuesta, o que lo pone, es un estado de respuesta y que está regulado por el llamado SARA, ¿ok? El sistema reticular ascendente, en este caso, ¿ya? Lo que es el SARA. El SARA es aquel que va a tener encargado de hacer el nivel de conciencia y el que nos van a dar varios estadiajes, por así decirlo, para saber qué tan despierto está el paciente, en el caso del nivel de conciencia. Sin embargo, lo que es el contenido, como su mismo nombre lo dice, el contenido tiene que ver con la calidad del pensamiento, el razonamiento, la forma en cómo analizamos el medio. Y esto sobre todo está mediado por la corteza. Corteza, ¿ok? Esos datos que te doy son lo que te voy a preguntar. ¿Quién regula el nivel? El SARA, sistema reticular ascendente, ¿ok? ¿Y quién tiene el contenido? La corteza. Ya está. Ahora vamos a ver los niveles, que es lo que más te va a interesar para esta parte. El desarrollo más detallado de esto, sobre todo cuando llegues a neurología clínica, lo vas a ver el próximo año, pero te voy a dar algunos acápites generales, ¿ok? Los niveles de conciencia se pueden dividir en cinco niveles, ¿ok? Cinco niveles. Tres, cuatro y cinco. El primer nivel en el cual la persona está totalmente despierta, está consciente, está respondiente a su medio, se le va a llamar estado de vigilia o también llamado estado de alerta. O sea, la persona es capaz de poder seccionar todo y está incorporada en sus funciones como tal. ¿Ok? Luego vamos a ir bajando. Después de lo que es la llamada alerta o vigilia, vamos a tener el estado de letargo. En este caso, el estado de letargo es un estado mucho más disminuido, pero donde el paciente tiene una clara somnolencia, también se le dice. Acá aparece la llamada somnolencia. Somnolencia. Acá aparece, ¿ya? Pero aquí la persona se reincorpora solamente a la voz, o sea, solamente al momento de hablarle, tú puedes reincorporar a la persona. El siguiente estado es la llamada obnubilación. Obnubilación. La obnubilación es un estado aún más grave, es un estado mucho más bajo de la conciencia, donde en este caso lo que el paciente, la manera como va a responder es a un movimiento suave, solamente despertarse al tacto. O sea, por ejemplo, está tu paciente echado y tú lo tocas y el paciente puede despertarse, ¿ok? Se despierta al tacto, al tacto. Un tacto suave, entiende que solamente lo estás así como cuando te despiertas, entonces pasa a ti, ¿no? Para que te levantes. Esa es la obnubilación. Y luego tenemos lo que vendría a ser el estupor. El estupor ya es un estado mucho más crítico, chicos. El estupor ya es un paso previo a lo que es el último nivel de la conciencia que vendría a ser el coma. El estupor es un estado en el cual el paciente sí puede ser despertar, pero despierta ante un estímulo doloroso, ¿ok? Despierta al dolor este paciente. Despierta al dolor.
¿ok? Esos son los niveles a grandes rasgos de lo que son los niveles de la conciencia de la persona que va a tener. Ahora, algo más también que quiero que mencionarte en este caso, que esta vendría a ser una parte cuantitativa de la conciencia, ¿ok? Así que si te preguntan qué parte de la conciencia es la región cuantitativa, cuantitativa es el nivel, ¿ok? Cuantitativa. A diferencia que la parte del contenido, pues esta vendría a ser ya la parte cualitativa. Cualitativa. ¿Ya? Ahora, por parte de lo que es vendría a ser el contenido, acá también vamos a tener algunos niveles, se podría decir, del llamado contenido, el cual vamos a iniciar con la llamada lucidez, que la lucidez corresponde, pues, a la parte de la vigilia, si vemos en nivel, ¿ok? Luego de ello tenemos dos niveles más, ¿ok? ¿Qué va a ser? Vamos a tener la llamada confusión, que en este caso, en la parte de la confusión, chicos, quiero que te quede claro de que en esta parte van a generarse lo que son los llamados trastornos deliriantes. O sea, la persona va a comenzar a tener delirios. ¿Ok? Delirios, trastornos deliriantes. Y el delirio te lo voy a definir más adelante, pero para que lo sepas, el delirio es el hecho de una persona que tiene una idea que es errónea, errática, a veces irreal, pero que tú por más que le des un argumento razonable, la persona va a seguir siempre en esa idea. Es una persona que deliria, es una persona que no se asocia con la realidad, está perdida en este caso, ¿ya? Y también quiero mencionarte que en este caso vamos a relacionarlo mucho con las llamadas alucinaciones. Alucinaciones. ¿Ya? Se dice que el estado de confusión ya está perteneciendo o está ingresando, en este caso la persona, al estado de letargo, ya al estado de somnolencia, ¿ya? Pero ha visto casos en los cuales la persona, a pesar de estar confundida, sigue alerta, ¿ok? Puede estar confundida, pero sigue alerta, ¿ok? Pero se asocia mucho más con la llamada somnolencia. Y por último, tenemos acá mismo también del contenido el estado de obnubilación. ¿Cómo, Diego? ¿Se está en ambos lados? Sí, obnubilación. ¿Ok? El cual el significado es similar en ambos casos. Y en este caso, cuando hablamos de contenido y nubilación, es sobre todo porque el paciente tiene una somnolencia aún mayor. Aquí, por ejemplo, no tenemos un comparativo para el estupor y el coma en el contenido, que quede claro que el coma no vamos a tener un nivel igual de bajo en el contenido, porque recordemos de que al activarse la corteza y hacer un área mucho más grande, pues esta va a tener, se va a ver mucho más limitada y es mucho más difícil que se dañe todo, ¿no? A diferencia que el SARA, si por ejemplo que subía su ubicación presidente medular, tanto también en la parte del tronco, también puede ser mucho más susceptible, ¿no? Sin embargo, acá hacer la corteza, pues no se va a decaer tanto, ¿ya? Ahora, quiero también mencionarte algo más del contenido antes de que se me vaya a olvidar, es de que el contenido va a ser la evaluación también de lo que es la ubicación del paciente. Con el contenido, aparte de ser el razonamiento, la persona va a tener la llamada orientación. Cuando tú evalúas esto, vas a evaluar en tres espacios, ¿ya? Orientación. Tú vas a evaluar en el llamado tiempo, el llamado espacio y la llamada persona. Espacio y la llamada persona, ¿ya? Y no te le puedes así por las puras, ¿ya, chicos? Mira, cuando evaluamos la orientación, que es parte del contenido, como te dije, cuando tú analizas, por ejemplo, dónde estás ubicado, en qué lugar te encuentras, el tiempo y el espacio es algo externo a ti, es algo que tú no lo tienes, es algo que está por afuera de ti. Y por eso lo llamamos alopsiquia, alopsiquia. Sin embargo, aquella parte que tú tienes dentro de ti, lo vamos a llamar autopsiquia. ¿Ok? Y quiero mencionarte que cuando tú, por ejemplo, tienes problemas en el contenido de la conciencia, regularmente lo que vas perdiendo va en este orden. Primero vas perdiendo la orientación en el tiempo, luego vas perdiendo en el espacio y ya por último pierdes en persona. ¿Ok? Y aquí sí quiero que lo tengas bien en claro que la orientación pertenece al contenido, porque te pueden hacer preguntas de ello y recuerda que cuando te preguntan algo personal, pueden ser, por ejemplo, preguntarle el nombre del paciente, puedes preguntarle quizás algo con respecto a su vida, lo que ella le ha pasado, la edad, el estado civil. Esos tipos de preguntitas pueden ser justamente autopsiquia. Sin embargo, en tiempo y espacio, por ejemplo, le podrías preguntar cuántos años tiene, le podrías preguntar también el espacio, perdón, perdón, podrías preguntarle, por ejemplo, la hora, podrías preguntarle quizás qué parte del día está, podrías preguntarle dónde está, porque puede ser de que llegue a emergencias y le preguntas, señor, ¿usted sabe dónde está? Y tal vez no puede reconocer, ¿no? Eso sí es una pérdida de alopsiquia.
Y chicos, ahora, acá vamos a hacer una definición para poder hacer una diferencia entre lo que vendría a ser una alucinación y un delirio. ¿Ok? Perdón, alucinación y una ilusión. ¿Ok? Acá tenemos acá una diferencia, un versus, ¿ya? Entre una alucinación, que te acordarás mucho de la pre, y una ilusión. Es más o menos un ejemplito para que te puedas acordar. Mira, vamos primero a medirlo en cuanto al estímulo, ¿ya? Que tienen ambos casos, el estímulo. Ya. En cuanto a lo que vendría a ser la parte de la ilusión, el estímulo que es externo, sí existe. Ok, por ejemplo, supongamos de que algo clásico que puede pasar ya. Tú tienes, por ejemplo, no sé, estás viendo tus notas, ¿ya? Y estás cerca justamente de jalar. Y tú, por ir a ver la nota, ves justamente que parece que has sacado la nota que tú crees que te va a ayudar. Sin embargo, realmente no has sacado lograr la nota que tú realmente querías que era conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso el estímulo sí existió, o sea, sí hay una nota ahí, pero tu mente por estar tan sugestionada pues ha visto algo erróneo, ¿ok? Eso vendría a ser una ilusión. La alucinación es cuando tú estás percibiendo algo que no existe. O sea, tú, por ejemplo, en vez de, yo no pongo con la nota, por ejemplo, ya estás yendo, puedes ver tu película de terror hacia tu cine, llegas a tu casa y ves, por ejemplo, una niña sentada en tu cama. Y de repente, no sé, vuelves otra vez, vas al baño, asustas, gritas, vas y vuelves y ya no está. Y posiblemente la niña quizás no es algo que haya existido, o sea, es algo que se gestiona tu cerebro para crear una imagen, algo que no está realmente ahí. ¿Ok? Es la diferencia. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerda también que si vemos, por ejemplo, el efecto que se tiene en la realidad, el efecto es que las alucinaciones regularmente afectan a los sentidos, ¿ok? Y recuerda que las ilusiones regularmente es un mal entendimiento de la realidad. ¿Ya? También, por ejemplo, un ejemplo que si no te quedó muy claro es, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en las relaciones, ¿no? A veces, no sé, tienes por ahí tu amiguito, y a veces tú malinterpretas. O sea, el vínculo está ahí, pero puede que tú lo malinterpretes, lo entiendes mal. Por ahí si es que no te quedó tan claro. Ya. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser el delirio también vendría a ser otra forma de cómo es que se va a generar un trastorno también en lo que es en la conciencia. Pero a nivel del delirio, como te acabo de mencionar, vendría a ser una idea que primero que nada es una creencia que es firme. O sea, la persona realmente cree lo que está contando. Es una creencia firme. Segundo, que esto de acá no va a cambiar con nada. No cambia. ¿Ok? Con un argumento razonado. O sea, es una persona, como te acabo de decir, de que tiene una idea, realmente, por ejemplo, suponte de que él te dice que ha visto un avión que pasa por su casa, pero él quizás, no sé, vive no sé, vive en la playa o quizás vive en un lugar donde realmente no hay aviones, ni siquiera hay autopista, pero él te jura que lo ha visto. A pesar que tú lo ves, tú le des argumentos que pueden ser muy ciertos, muy razonables, él nunca te va a aceptar, ¿ya? Eso es lo que es un delirio razonable. Sé que esta parte, chicos, no es mucho que entender, es mucho más memoria, porque sí, esta parte de Neuro es un poquito más de memoria, pero hay algo así que vamos a entender. Ya está, mira. Para hacer entonces el estudio inicial de lo que es la conciencia, como te acabo de mencionar, hay dos cosas, nivel y contenido. Pero aparte de ello, inicialmente, lo que tú vas a hacer siempre para evaluar también el estado de conciencia del paciente va a ser la denominada escala de Glasgow. ¿Ok? La escala de Glasgow te va a ver la evaluación de tres aspectos generales o tres aspectos principales. Tanto lo que es la parte ocular o también denominada apertura ocular, lo que es la llamada respuesta verbal y lo que es la llamada acción motora. ¿Ok? Esta escala va a ir desde una puntuación desde 3 a 15, ya chicos, desde 3, por favor. Mínimo puntaje es 3 a 15, ¿ya? Y el cual te valora de manera normal cómo es que está el paciente. Ahora, había unas escalas que te decían, por ejemplo, de tal a tal nivel, el paciente puede estar, por ejemplo, con una sonolencia, con un letargo. De tal a tal nivel, el paciente está obnubilado. ¿Ok? Hoy en día lo que se entiende, y más o menos para ahorrarte también el tiempo, es de que cuando tú, por ejemplo, tienes un nivel 15,
puedes decir que es un paciente que está normal, ¿ok? Si ya tiene, tu paciente tiene 14, tiene 13, cuidado, que está empezando a tener un deterioro ya de la conciencia. Y ten en cuenta, cuando ya deterioramos la conciencia, ya estamos tocando también corteza. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Y Diego, otro punto de corte importante también que nos puedas dar es que cuando tienes un nivel o un número de 8 es que tienes un coma. Y acá algo que no te expliqué por este lado, me hiciste acordar, es que hay dos tipos de coma, ¿ok? Un coma que se podría decir un tanto más superficial, se podría decir superficial, y un coma también que es profundo. ¿Cuál es la diferencia, chicos? La respuesta a los reflejos. Si tu persona que está en coma no responde a los reflejos, es porque su coma profundo está calando muy adentro y a este incluso se le puede decir que ya es una persona que tiene 3 en Glasgow. Sin embargo, si es un coma superficial, pues sería un 8, ¿ok? Entonces sí responde a los estímulos. Respuesta a estímulos, ¿ok? A estímulos. Por ahí veo que algunos más se han unido. Porfa, no se olviden de poner su nombre en el chat, en el Zoom, porfa. Ya está. Ya, chicos, mira. Entonces, ya vimos la escala de Glasgow, cómo es que se da. Sabemos que es de 3 a 15, sabemos que da normal 15, el 8 es para ir a coma, incluso coma e intubación, dicen algunas referencias. Sabemos que es superficial y profundo, y recuerda, superficial 8, profundo para 3. ¿Ok? Más o menos para una regla que te lo puedas tener. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esto? Mire, lo que tú tienes que evaluar para la apertura ocular, tienes que decirle al paciente, bueno, tú tienes que venir y ver al paciente que tenga los ojos abiertos. O sea, tú solamente en la parte espontánea para decir que tiene 4 puntos, tú solamente lo ves y el paciente tiene los ojos abiertos. En el número 3 es cuando tú le dices, señor, ¿puede abrir los ojos? Y el paciente te los va a abrir. El 2 es cuando tienes, por ejemplo, la apertura por una parte dolorosa. ¿Qué hacemos? Regularmente a nivel de lo que es la unión manubrio external, que ya tenemos mencionado en el curso hasta el cansancio, ahí tú vas a hacer un poco de presión, porque si te das cuenta, bueno, ahorita no lo hagas en tía, pero cuando hagamos la parte práctica, te vas a dar cuenta que al hacer una presión en esa parte, que es la unión manubrio external, te va a doler mucho. Y tienes que hacerlo con fuerza para que el paciente pueda abrirlo. Si responde al dolor, entonces tiene una puntuación de 2. Si el paciente no te responde con nada, entonces es que tiene una puntuación de 1. ¿Ya? Ahora, la parte de la respuesta verbal, te podría decir, por ejemplo, de que en este caso tenemos cinco ítems que vamos a evaluar. La primera es de que tú, por ejemplo, le preguntes algo, supongamos su nombre, que algo simple, ¿ya? Y él te responda con su nombre de manera correcta. O quizás te responda de dónde viene y él te responde eso de manera correcta. O sea, que decir que es un número orientado y que está conservado, ¿ya? El número 4 puede ser de que en este caso el paciente no te esté dando una respuesta correcta, ¿ok? Está un tanto desorientado y que también no dé una respuesta que esté muy de acorde a lo que estás preguntando. En el número 3 es, por ejemplo, tú le preguntas, señor, dígame, ¿sabe dónde está? Que él te diga 3. O sea, no es una respuesta que esté de acuerdo a lo que estás preguntando en el número 3. ¿Ok? O sea, te responden otra cosa. Otra cosa. ¿Ok? Algo así. En la 5 totalmente todo correcto. En la 4 puede tener ligeros errores. Y en la número 3 ya de hecho te responde cosas muy distintas. Y en la número 2 habla, pero no se entiende lo que se dice. No se le entiende al paciente. Y en la número 1 es que no tiene respuesta. Ok, no tiene respuesta. Yo, chicos, eso es en cuanto a la respuesta verbal. Y por la parte motora, solamente en este caso lo que vas a hacer para hacer la evaluación motora, tienes que hacerle al paciente que obedezca una orden que tú le vas a hacer. Y él, por ejemplo, puede en este caso, puede hacer la acción que tú le dices. Por ejemplo, le dices, levante su brazo izquierdo, él lo hace, levante la pierna. O también, por ejemplo, que le pueda decir que se siente. Y si él te obedece, es un 6. Claro, ¿ok? Luego, al igual que como hicimos con la apertura ocular, si tú le presionas en la unión manubrio-esternal y él como que por reflejo abre los ojos y también intenta como alejar tu mano o se toca el pecho, es porque realmente sí localiza el dolor. Simplemente, chicos, basta con que tú veas que su mano del paciente se está acercando donde tú le estás presionando para hacerle doler, significa que sí está respondiendo a ese dolor, ¿ok? Ahora, luego de ello vamos a tener también otros tipos
de reflejos, ¿ok? Los cuales van a ser ya un nivel inferior ya a la parte justamente de retira y flexión. Y luego vamos a tener otros estados en los que vamos a encontrar el paciente, ¿ok? Vamos a tener en la puntuación de 3 y en la puntuación de 2 lo que vendría a ser el estado de decorticación, que está normal, y el estado de descerebración. Si vemos aquí en la imagen, si agrandamos un poquito más, te puedes dar cuenta que en este caso el paciente, ¿cómo tiene sus bracitos? Acá. Los tiene flexionados. Espérate, aquí. Los tiene en flexión, si te das cuenta. Los tiene así como comprimidos hacia adentro, hacia el paciente. ¿Ok? Eso vendría a ser un valor de 3. Y tú vas a encontrarlo así al paciente. O sea, tú vas a venir y ya lo vas a encontrar así, en esta posición, ¿ya? Lo vas a poner en decorticación. Sin embargo, cuando ya tienes un estado mucho más severo, vas a encontrarlo al paciente ya en una extensión de tipo anormal, el cual le vamos a denominar descerebración, ¿ok? Igual, lo mismo, al paciente si te das cuenta lo vas a ver con los brazos hiperextendidos, incluso las muñecas hacia afuera, como se puede ver más o menos en el dibujo, y esto es, se podría decir los niveles ya más bajos, ¿no? Y si tú no ves ninguna respuesta motora, es porque hay nivel de uno, ¿ya? ¿Y chicos? Entonces, más o menos esos son los que es la escala de Glasgow. Recuerda no todas las valoraciones que tenemos que hacer para poder aprender lo que es la escala de Glasgow y que te pueden justamente preguntar. Algunos doctores, como el doctor Loyola, también el doctor Abanto, son a veces de que te pueden evaluar tanto de manera oral como también te pueden dar un examen con algún caso clínico al final de su rotación. Así que esto sería bueno que tú lo aprendas para que puedas responderlo, ¿no? Algunos doctores sí hacen esas cosas, ¿ya? Ya está. Ahora, vamos a ir con la parte ya de las funciones superiores. Las funciones superiores, vamos a tener que primero, antes de evaluar cualquier función superior, están las 6 principales que la mayoría de libros de semiología describen, ¿ya? Lo primero que sí o sí tú tienes que evaluar siempre cuando vas a evaluar las funciones superiores, chicos, es el llamado lenguaje. Es lo primero que tienes que hacer la evaluación. ¿Ya? Y recuerda que el lenguaje, chicos, va a depender tanto de lo que, por ejemplo, uno puede hablar, o sea, la capacidad de poder expresar, articular las palabras, la capacidad de comprender, o sea, de poder escuchar, recepcionar o ver, la capacidad de lectura y también la capacidad de escritura, ¿ok? Cuando tenemos alguna alteración dentro de las 4 capacidades principales, vamos a tenerlo en caso de lo que es la llamada lectura, la conocida como dislexia. Y en caso de lo que vendría a ser la parte de la escritura, llamada disgrafia, ¿ok? Así se llaman las alteraciones que tenemos para lo que vendría a ser escritura y para la lectura. Acá quiero aclarar que esto es mucho más complejo, pero como no es en sí el curso de neurología clínica, no lo vamos a extender mucho, ¿ya? Solamente que aspectos generales, conceptos generales, para que puedas ir a tu examen y puedas marcar, ¿ya? Ahora, vamos a ir con la parte que es un poquito más complicada a veces de entender, lo cual van a ser tanto las disfonías, las disartrias y las afasias. Ya. ¿Cómo así, Diego? Mira, la parte de la disfonía, como su propio nombre lo dice, fono, sonido. Esto de acá es una alteración que regularmente se da por una alteración que tenemos para poder generar una voz o para generar una voz con un volumen adecuado. El volumen puede estar muy alto, puede estar muy bajo, pero sí o sí lo que va a estar mal es el volumen de la voz. Algunos textos dicen que la voz va a estar más gruesa, otros dicen que la voz va a estar casi inaudible, pero lo que sí o sí todos van a confirmarte y que te lo voy a pintar acá de color azul es de que la disfonía es netamente laringe, que se limita a la laringe. ¿Ok? A la laringe. ¿Bien? Eso quiero que te acuerdes. Puede ser, por ejemplo, secundario a parálisis del nervio recurrente a la laringe, puede ser justamente por una obstrucción laringea, puede ser también por una parálisis laringea. O sea, cualquier cosa que te genere afectación laringea puede ser originario de ese tipo de disfonía. ¿Ok? Luego de ello tenemos un nivel mucho más grave, se podría decir grave, que es la llamada disartria. ¿Ok? La disartria, que te lo estoy poniendo en rojo, es el problema de la articulación de la voz. ¿Y qué digo? ¿No es lo mismo articular que hablar? No, no, no. ¿Por qué? La articulación es un proceso coordinado, es un proceso de coordinación. Y como es de coordinación, en la caja de fonología o caja fonora de lo que son en la voz, la disátria, acá lo voy a pintar de rojo, es porque regularmente afecta a todo el aparato, ¿ok? Es mucho más extenso, incluso puede tocar la parte de la laringe también. Eso quiero que tú comprendas. Disfonía solamente es laringe.
Y disartria es porque hay una falta de coordinación de los músculos del habla, también para, por ejemplo, hacer lo que es la elevación del paladar, lo que es también para la apertura o cierre de la epiglotis, o sea, es un aspecto mucho más amplio, que tiene una afección mucho más grande. ¿Ok? Y recuerda que la palabra clave con disartria es la articulación. No estamos articulando bien las palabras. Y se nos puede dificultar. De ahí justamente nacen algunas veces los tartamudos que tenemos por ahí, porque dependiendo del nivel, hay algunas palabras que no podemos pronunciar. ¿Ok? Ya está. Ahora, luego de ello, tenemos lo que es las denominadas afasias. Afasias. ¿Ok? Afasias. La afasia es un trastorno que se da por la persona al momento de querer expresar el habla, al momento de recepcionar el habla. O sea, la persona falla en las dos principales de aquí, tanto en el habla como en la comprensión de lo que vendría a ser la lenguaje, para el habla y también para la comprensión. No comprende bien lo que vendría a ser el lenguaje de la persona, ¿ok? Comprensión, ambos. Ahora, para que tú puedas más o menos entender, vamos a recordar un poco de la neuroanatomía, ¿ok? Tú te vas a acordar que tenemos dos zonas principales a nivel justamente del cerebro, que son áreas que van a ser de la corteza cerebral, que se encargan de esta parte de función del habla, que son la llamada área de Wernicke, que tú te acordarás que por Broadman son 22, 39 y 40, pregunta por si acaso, y también la de acá, que es la de Broca, 44, 45, ¿ok? Que puede ser también. Y también que aquí en medio de los dos vamos a tener un pequeño fascículo, que voy a pintarlo más o menos así, ¿ok? Que es este fascículo de acá, un poquito más pintado. ¿Qué es este pequeño fascículo? Ok, este fascículo, tú te acordarás por anatomía que este es el fascículo arcuato, ¿ya? O arqueado también alguna vez se lo llaman, el cual va a ser la interconexión entre el área de Broca y el área de Wernicke, ¿ok? Fascículo arcuato o arqueado, ya está. Ahora, ¿por qué razón, Diego, esto es importante? Porque dependiendo del nivel de la lesión, chicos, vamos a tener el tipo de afasia, ¿ok? Y esto es algo sencillo si es que lo entendemos, mira. Vamos a tener un proceso, por ejemplo, de lenguaje, en el cual nosotros, por ejemplo, escuchamos la palabra de una persona que lo imite, y luego en el área de Wernicke, que es por donde llega la información, lo va a pasar directamente hacia el área de Broca. O lo puede pasar también al área conceptual que está en la parte de la corteza. El área de la corteza. Y esto también luego puede volverle al área de Broca. ¿Cuál es la funcionalidad, chicos, de esto? Ya mira, el área que pasa directamente, por obvias razones, vendría a ser el fascicular 4, que es esta parte de acá, ¿no? Ahí. Y se hace justamente para generar una respuesta inmediata, una respuesta que no necesita quizás de tanto razonamiento. Sin embargo, cuando ya vas a la corteza, al área de los conceptos, ya tienes que hacer una integración. Y es por eso que cuando tenemos lesiones a nivel de las vías que van a la corteza, ya sea por Wernicke o por Broca, las afasias tienen distintas denominaciones. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, las afasias que van a ir al área de Wernicke, a la parte del área de Wernicke, las áreas de Wernicke, se le va a llamar también afasias, acá, afasias de Wernicke, se le va a llamar afasia receptiva, porque esa es el área que recibe, receptiva, receptiva. Pero yo tengo una pregunta. Si está mal la afasia, el área de recepción, ¿tú crees que a la persona se le haga difícil hablar? No, porque el área motora de Broca está bien. Esa es la parte motora que falta ponerlo. ¿Ya? Como el área motor y de Broca está bien, entonces este tiene un habla fluida, cosa que no pasa si tenemos una fascia de Broca. ¿Ok? Si tenemos una fascia de Broca, esta de acá va a ser una fascia de tipo motora, por lo cual la persona va a tener un habla no fluida. ¿Ok? Y lo que ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una persona que en este caso tiene una mala recepción y también no puede articular bien las palabras, vamos a tener las llamadas afasias globales, ¿ok? Que van a poner ambas partes. Ya está. Ahora, recuerda que en este caso, chicos, el área del fascículo arcuato se encarga de algo muy fundamental que te acabo de mencionar. Conecta directamente el área de Wernicke con el área de Broca. Por ello, es de que, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona una información, suponte le das una fecha o le das una dirección,
y te dice que tú que lo repitas para que lo aprendas, ese proceso que tú lo haces internamente es gracias a este fascicular arcuato. Y por ello es que puedes hacer la repetición. O sea, el fascicular arcuato en sí lo que se encarga es de poder hacer la repetición. ¿Ok? Y cuando tú tienes una afasia llamada afasia de transferencia, lo que no puedes hacer es la repetición. Acá no puedes repetir lo que otra persona te dice. ¿Ok? Y es fácil de evaluar, solamente es cuestión de que tú, por ejemplo, al paciente le trates de decir a una dirección que tú conoces, un número telefónico que tú, por ejemplo, tengas por ahí, y si el paciente no te lo puede mencionar, así sea muy fácil, es porque tiene una fase de repetición o una fase de transferencia, porque no puede interconectar el área de Wernicke con la área de Broca y necesita más tiempo para poder hacer esta conexión. ¿Ok? Y esto. Esto es más que nada un concepto muy general, chicos, porque es mucho más complejo, ya que recuerden que las afasias no son directamente enfermedades como tal, sino más bien es un signo que está dentro de un conglomerado grande de enfermedades. ¿Ya? Hasta ahí. Bueno, espero que se haya podido quedar claro esa parte, ¿ok? En cuanto a lo que son la disfonía, la disartes y las afasias. Ya está. Luego tenemos más funciones superiores, las cuales vamos a tener la llamada, acá vamos a poner, acá bueno, no lo moví. Sí, a ver. Acá estaba la función superior y acá está la prueba semiológica con la cual tú vas a evaluar a tu paciente, ¿ok? Que tú tienes que hacer la evaluación, ¿ya? Y acá abajo también te he traído un pequeño test que es el Mini Mental State Examination de Folstein, el MMSE, que es un test que tiene aproximado de 30 a 50 preguntas y el cual mide todas estas funciones ya por ti. O sea, tú solamente le das el test y el paciente lo resuelve y ya pues tú puedes justamente hacerlo. Pero tienes que tener en cuenta que esto es más para una clínica neurológica, o sea, para un consultorio neurológico. Porque obviamente cuando es tu pase de visita no vas a estar imprimiendo hojas para darle a cada paciente, pues no, para que evalúes sus funciones superiores. Por eso estas pruebas que estoy acá poniendo, como vas a comprobar es como tú deberías hacerlo de manera rápida para poder ver si está bien o está mal el paciente. ¿Ya está? Cuando tú evalúas, por ejemplo, chicos, la llamada de atención, lo que tú tienes que decirle al paciente es darle números iniciar con números de 3 cifras y luego ir aumentando y sucesivamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, primero yo le digo al paciente que diga el número, por ejemplo, 3, 5, 4. Hasta ahí fácil, ¿no? Dice, señor, voy a dar el siguiente número para que usted me lo repita. 3, 5, 4. Luego, tú avanzas una más y pones, por ejemplo, otro número. Por ejemplo, pones el 3, 5, 4, 7. ¿Ok? Y así, por ejemplo, tú vas luego agregando, agregando, agregando. ¿Ok? Y tú lo que tienes que hacer es evaluar hasta qué punto aproximadamente el paciente puede hacer recordar o puede justamente ponerte atención en la cantidad de cifras. ¿Ok? La cantidad de cifras normales que se dice que el paciente puede recordar, lo normal es que recuerde hasta 7 cifras. Hasta 7 cifras. ¿Ok? Hay una variante, chicos, en la cual se usa mucho en neurología, en la cual en este caso al paciente le vas a decir el número y luego tú le pides que lo hable de reverso. O sea, dices, señor, le voy a dar el siguiente cifras, usted tiene que, el siguiente número, usted tiene que decírmelos. 3, 5 y 4. Ya te lo dice. Ahora dígamelo al revés. El paciente lo tiene que decirte 4, 5, 3. Y así vas avanzando con los demás números más grandes. ¿Ok? Cuando tú vas de manera reversa, lo normal es que el paciente te pueda recordar hasta 5, ¿ok? Ojo que, como te digo, estas pruebas, si bien es cierto, es algo clásico que está en los libros que se escriben de semiología, recuerda que los niveles de atención, niveles de memoria, o en sí las funciones superiores van a depender mucho también del estilo socioeconómico que tuvieras del paciente. Si ves que es una persona que capaz no tiene muchos recursos, o que tal vez no tiene mucho dominio a veces a través de los números o que tal vez no tenga mucha educación, sería bueno de que el pequeño test que te puse acá, el MMSE, lo puedas utilizar para poder evaluar. ¿Ok? Ya está. Ahora, en cuanto a la memoria, vamos a tener 3 tipos de memoria que vamos a hacer la evaluación. ¿Ok? La memoria de tipo inmediata, evaluación también de la memoria a corto plazo, o llamado mediata también, y también la memoria a largo plazo. Largo plazo. Ya. La memoria inmediata es aquella que tú, por ejemplo, le vas a dar al paciente cierta información, o por ejemplo, lo que hacen muchas veces, le dan 3 palabras que no se relacionen. Por ejemplo, le dan perro, cajón y viento. ¿Ya? Luego le dices al paciente que te lo repita en ese momento. Y tiene que ir de cajón, perro y viento. ¿Ok? 3 palabras.
Si te lo responde de manera correcta, entonces ahí al instante nada más significa que está bien. O también le puedes dar una dirección que tú conozcas y que él te la repita. ¿Ok? Una dirección. O un número de teléfono, pero cualquier cosa que tú conozcas bien, le das y él que te lo repite ahí nada más. Ya. Luego, para evaluar tu memoria a corto plazo, vas a evaluar esta misma que hiciste en la parte inmediata, pero pasado unos 5 minutos. 5 minutos. O sea, las mismas tres palabras le vas a decir, señor, ¿y recuerda cuáles son las palabras que le dije al inicio? Y ahí, por ejemplo, tú vas a poder evaluar si realmente él sí ha captado, tiene la memoria, ¿no? Que podría justamente evaluar el paciente. Y cuando quiero evaluar llego a largo plazo, ¿qué hago? ¿En una hora? No, no, no. Acá lo que tú tienes que hacer en memoria de largo plazo, vas a generar lo que es la memoria de un conocimiento general. Por ejemplo, no sé, alguna noticia que haya pasado recientemente, algo que sea de interés público, le puedes preguntar, algo que esté en boca de todos, le puedes preguntar al paciente y también él te lo tiene que responder. Bueno, obviamente, como te digo, chicos, esto va a depender del nivel de cultura del paciente. Y es por eso que la escala que les mencioné es más usada para ese tipo de casos. Pero de una manera rápida, como para saber, pues obviamente puedes, por ejemplo, preguntarle, ¿no? Por ejemplo, le dices, señor, ¿por qué no quiso venir Guerrero acá a Trujillo? Y él le tiene que decir por la delincuencia, tanta cosa, ¿ya? Cosas así, por ejemplo, que sean algo de conocimiento público. Y algo más que te quiero mencionar es que esta memoria a corto plazo que vino en un examen por si a tiempo, fue cómo también se puede denominar. Esto también se le llama memoria episódica, ¿ok? Porque justamente recuerda un episodio previo y solamente te lo repite, no hay nada más. Sin embargo, la otra es a largo plazo la memoria semántica, porque ya va a enfocar conceptos, se podría decir, y tiene que recordarlos, ¿ok? Tiene que recordarlos. Aspectos más generales, más de interés común, que el paciente pueda entender y que obviamente que todos puedan saber, ¿no? De ello. Ya está. Ahora, en caso del cálculo, acá vas a usar la llamada series de números. Las series de números, series de números. ¿Cómo así, Diego? Hay muchas series de números o puedes usar operaciones básicas, ¿no? Para poder evaluar si el paciente está bien en esta parte de cálculo o no. Cuando tú, por ejemplo, evalúas la serie de números, al paciente, por ejemplo, lo que le vas a hacer es, vas a hacer una serie muy común que se usa, es, vamos a iniciar en 100 y luego le dices al paciente que reste cada vez, que le reste 7, o sea, sería 93, que le reste 7 más, ahí sería 86. ¿Ok? Y así, chicos, sucesivamente hasta que llegue al 65. ¿Ok? Si el paciente logra llegar hasta ahí, es porque tiene una operación de cálculos muy buena o porque realmente está experimentado para ello. Si el paciente tiene alguna dificultad con esta serie de números, porque como es resta, puede también ser dificultoso y como te digo, si es una persona que no ha tenido mucha educación, puedes hacer operaciones más básicas, pero que vayan aumentando de nivel. ¿Cómo así? Por ejemplo, inicias, por ejemplo, diciéndole, señor, ¿cuánto es, por ejemplo, 12 más 3? Y él te lo tiene que responder. Y luego la siguiente pregunta es, señor, ¿cuánto es, por ejemplo, 27 menos 8? Y él también te lo va a tener que seguir respondiendo. O sea, pero te das cuenta que la complejidad cada vez va a ir aumentando, ¿ok? Trata de más o menos ver de que la cantidad de cálculos esté conservado, esté, por ejemplo, entendido y que de esa manera el paciente te lo pueda dar o te lo pueda dar una respuesta correcta, ¿no? De lo que estás preguntándole. Ya está. Ahora, en cuanto a lo que es el pensamiento abstracto, acá lo único que le tienes que preguntar, y es algo justamente por la cual casi no, el pensamiento abstracto es una evaluación que es un tanto, no es muy científica que digamos, ya que va a depender de la interpretación de cada uno, pero lo que en sí quiere decir es que solamente vas a decirle al paciente que analice un refrán. Por ejemplo, uno clásico, por ejemplo, señor, si yo le dijera camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿qué me quiere dar a entender ese refrán? ¿Ok? Analiza refranes. Y él te tiene que dar su análisis de algo abstracto, ya que realmente, pues, no sabemos qué pasa con el camarón en la vida real, ¿no? Sino que él tiene que interpretar. Pero como te digo, eso es algo muy abstracto y es algo que casi no te lo suelen preguntar. Por eso solamente vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Y ya por último vamos a tener la percepción espacial, visual y corporal, que en este caso vamos a tener por la parte espacial, por la llamada prueba del reloj, donde el paciente le va a hacer que haga en un circulito que tú vas a imprimir y más o menos tiene que escribir ahí las 12 horas del reloj. Y luego tú tienes que darle una hora y que él alinee las agujas del reloj, ¿ok? Más o menos para que pida, ahí le das la hora, le das una hora y él lo tiene que ubicar el reloj, ¿ok? De manera correcta. Y en cuanto a la parte visual y corporal, esto de aquí se va a evaluar tanto con el reconocimiento de personas famosas,
Y también, por ejemplo, la capacidad en la parte corporal de reconocer objetos. Pero esto cuando tú le hagas que reconozca objetos, hazle que cierre los ojos. Por ejemplo, está cerrado el ojo y tú le vas a dar una moneda para que lo pueda reconocer y diga, por ejemplo, esto es una moneda, ¿no? ¿Ok? Reconoce objetos. Ahora, ¿cómo se llama cuando uno tiene la pérdida de lo que es la percepción? Sobre todo la percepción espacial visual. Se le va a llamar como las tipos agnosias, ¿ok? Y cuando tenemos una pérdida de la memoria, pues se va a volver llamadas amnesias. Amnesias, ¿ok? ¿Qué tenemos? ¿Tú te acuerdas por ya por la pre, que tenemos retrógrada, algo previo, antrógrada, algo que podría, que ha sido justamente algo más reciente, que obviamente va a depender del tipo de trauma que ha tenido el paciente y el tipo de accidente que ha tenido, ¿ok? Más que nada eso, ¿ya? Esto no es regularmente muy preguntado, por eso no he ahondado mucho en esta parte, ¿ya? Ya está. Ahora, hemos llegado ya al fin de las funciones superiores y también de lo que es la conciencia, y vamos ahora a hacer la evaluación de la parte motora, ¿ok? La primera parte, ya. Vamos a hablar cerca de la llamada marcha. Para hablar acerca de la llamada marcha, tú tienes que saberme cuáles son las características principales y básicas que tiene una marcha. Primero que nada, que tiene que ser una marcha, una caminata que es simétrica, o sea, tienes que ver que ambos lados avance con igual espacio, que tenga que igual movimiento por ambos lados. Segundo, lo que vendría a ser la amplitud de los pasos. ¿Por qué? Porque los pasos, regularmente las personas, por ejemplo, si acá tenemos un zapatito, los pasos más o menos tienen que estar un tanto separados, ¿ok? Uno con respecto a otro, ¿ok? Un tanto separados, esa es la amplitud. Recuerda otra característica que también tiene que ser lineal, no tiene que, obviamente que cuando hay una marcha normal, el paciente no se tiene que desviar ni tampoco tiene que irse por un costado. Segundo, es el llamado balanceo o también llamado braceo de los brazos, ¿ok? Que en estos casos, ¿cómo se hace, cómo se evalúa el braceo? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo el braceo de tu brazo derecho, tú estás haciendo el movimiento de tu pierna izquierda, de esa manera, para que sea coordinado, ¿ok? De esa manera es como se camina normalmente. Y la base, chicos, se refiere a la separación entre ambas piernas también, pero de manera transversa. ¿Cómo así? Entre un zapato y otro tiene que haber esta separación. O sea, una separación es de manera transversa y otra es más de manera longitudinal, para saber si son pasos, en caso de que sea longitudinal, pasos cortos, y en caso de la base, ver si es que es una base demasiado amplia, si camina, por ejemplo, como si fuera un cangrejo, por decir, ¿no? De base más amplia, ¿ok? Y recuerda que la base siempre tiene que ser pequeña, ¿no? No puede ser una base demasiado amplia para considerarlo normal. Ya está. Ahora, hay este pequeño algoritmo que está en uno de los libros de neuro que les pasé. Igualmente lo voy a reenviar al grupo después de la clase, que en este caso vamos a evaluar en dos cosas. Primero, te vas a preguntar si la marcha, es, por ejemplo, es simétrica, ¿ok? Simétrica, ya está. Ahora, una vez que ya sé que la marcha es simétrica, tú te vas a decir, la marcha, ¿estoy dando pasos cortos o estoy dando pasos muy amplios? Si te dice que la cantidad de los pasos son muy amplios, o sea, quiere decirte, por ejemplo, de que la, si hay pasos muy cortos, perdón, si son pasos bien chiquititos, o sea, por ejemplo, entre un piecito y otro no se avanzó casi nada, ahí tú te vas a preguntar, ¿el paciente está erguido o no? Si, por ejemplo, está de manera erguida, por ejemplo, va a ser la denominada marcha de Petit Pas, ¿ok? O también llamada marcha de pasos cortos en este caso, ¿ya? Y si el paciente está encorvado, o sea, si está puesto hacia adelante, vas a pensar en la marcha parkinsoniana, ¿ok? Te voy a pintar de rojo los que sí o sí tienes que saber para tu examen, porque son los que más te van a preguntar, ¿ya? La marcha parkinsoniana, como dice justamente aquí, es un paciente que tiene una postura un tanto más encorvada, y si te das cuenta que en este caso, pues el cuerpo se mantiene un tanto más rígido y los pasos son cortitos, ¿ok? Acá está, por ejemplo, el ejemplo de lo que vendría a ser la marcha parkinsoniana. El paciente está encorvado, los pasos son bien cortos con respecto a los otros, y también que no tiene una buena posición de braceo. Y el braceo no está frecuente, si te das cuenta. Acá él como que los brazos los tiene más rígidos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Ya? Esa marcha quiero que te acuerdes. Ya está. Ahora, después de decirte que los pasos no son cortos, los pasos son normales. Ahora, tú te vas a preguntar, ¿cómo es la base de la caminata? ¿La base es normal? O sea, ¿es una base así, pequeña?
¿ok? Es una base así pequeña. O es una base demasiado amplia, por ejemplo, es algo así. A eso se refiere con base ancha, ¿ok? Base ancha, ya está. Si fuera, por ejemplo, en caso de la base ancha, tú sobre todo acá vas a tener la evaluación de las llamadas ataxias, ¿ok? Ataxias. Ataxias. Y tú vas a diferenciar una ataxia con otra dependiendo del llamado estepaje. ¿Qué, Diego, es el estepaje? El estepaje es, por ejemplo, lo que te hacían hacer en educación física cuando te hacían elevar las rodillas lo más alto que puedas. O sea, el paciente está así, por ejemplo, caminando y de repente eleva una rodilla, así, de esta manera. Ok, ese es el estepaje. El paciente tiene estepaje, si es así, posiblemente sea una ataxia de tipo sensorial, y si no fuese así, también podría ser una ataxia, si no está haciendo ese estepaje, una ataxia cerebelosa. ¿Ok? Recordar que estas ataxias más adelante lo vamos a ver, se miden mejor, sobre todo con la parte del test de Romberg, y también son algunas marchas que también quiero que también te las lleves, ¿ok? Que esas sí o sí te las tienes que saber, sobre todo para tu examen, ¿ok? Ya está. Luego tenemos lo que pasa, por ejemplo, si es que hay una amplia base y también si los pies se van a empezar a entrecruzar, también se le llama marcha espástica. Ya está. Luego, si la base es normal, o sea, no está muy amplia, al paciente le vas a preguntar, ¿está elevando la rodilla? Si es que lo está elevando, esta de acá se le va a llamar la marcha equina. ¿Ok? Eso también quiero también que te lo lleves. Marcha equina. ¿Ok? ¿Dónde está? Distrofia, no, marcha equina. ¿Ya? Y por último, ya en cuanto a las evaluaciones de las rotaciones pélvicas, acá te lo voy a pintar con más rojito porque ya que eso no es mucho, no he preguntado mucho, lo que es la evaluación de la rotación de la marcha del pato, o también ves si es que los movimientos están coordinados, si es una marcha práctica, si es una marcha funcional, ¿ok? Pero lo principal, chicos, es que quiero que te aprendas lo de arriba que te acabo de mencionar, ¿ya? Asimismo, antes que se me olvide, aquí recuerda que cuando estás hablando de marcha parkinsoniana, casi me va. También se le puede llamar marcha festinante, ¿ok? Festinante, festinante. Hace un tiempo recuerdo que vino así con esa denominación y nadie sabía qué marcar. Y fíjate que se llama marcha festinante, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, Diego, cuando la marcha es asimétrica? De tipo asimétrica. Pues cuando la marcha es un tanto más asimétrica, en este caso lo que tú vas a pensar es sobre todo en un tipo de hemiplegia. Hemiplegia. Y tiene algo de sentido, si te das cuenta, porque el paciente, cuando tenemos de una hemiplegia, pues uno de los pies está bien y el otro tiene que ir arrastrándolo. Y por eso hace un movimiento como que de vaivén, así de esta manera. Mientras que el otro pie, ojalá, el pie derecho, está yendo en vaivén, mientras que el pie izquierdo del paciente que vemos aquí está yendo en línea recta. ¿Ok? Y eso es por eso que se llama de manera asimétrica. Ya está. Más o menos. Acá te lo pinto de rojito porque esto sí también te lo pueden preguntar. Hemiplegia. Espérate. Displigia. Ya, me parece espástica. ¿Ya? Eso sobre todo. Aquí está. Ahora vamos a seguir, chicos. Ya, bueno, una de las partes principales de acá para la parte de la función motora y que te voy a explicar por qué es tanto más resumido, ¿ya? Mira, cuando tú vayas a hacer la evaluación de la función motora, sobre todo para lo que es la llamada fuerza, tú vas a tener, o la mayoría de libros de semiología, te van a describir un montón de técnicas para evaluar, por ejemplo, motilidad deltoidea, motilidad occipital, movilidad, por ejemplo, de los transversos de la parte de la columna, también, por ejemplo, de la parte abdominal, o sea, todo el cuerpo tiene su evaluación. Pero de manera general y también resumida, lo que te he traído aquí es más o menos lo que te pueden ir preguntando. Primero, vamos a ver en cuanto a la fuerza, lo que vendría a ser según la denominación de la escala MRC, ¿ok? Esta llamada escala MRC, que es una escala que se sirve para poder evaluar cómo es que realmente el músculo o aquella extremidad está cumpliendo su función de fuerza, ¿ya? Y tiene, recuerdas, seis niveles, ¿ok?
Acá te lo he traído una tabla que está un poquito mucho más disgregada, pero en realidad tiene 6, porque acá esto es el 4, ¿ok? Tiene nivel 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Cuando tú, por ejemplo, vas a evaluar el nivel 0, es porque el paciente no genera una contracción. No, por ningún medio tú que lo pidas o tú le digas que haga la contracción, el paciente no la hace. ¿Ok? Cuando tú, por ejemplo, estás en nivel 1, vas a darte cuenta que hay una pequeña contracción que es visible o también de tipo palpable. O sea, por ejemplo, tú le vas a decir, señor, flexione su brazo. Y él lo va a flexionar y tú vas a sentir como pequeños haces musculares van a empezar a moverse. ¿Ok? En la segunda, es por ejemplo que tú al paciente le digas que acá tú le pides que mueva, pero lo mueve de manera un tanto limitada, ¿ok? Tanto limitado. Este, por ejemplo, vendría a ser el brazo y este es el antebrazo y este es la mano, más o menos para que tengan eso un sentido, ¿ya? En el segundo, se mueve con lo que vendría a ser con la gravedad de manera limitada al paciente, ¿ya? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, sin ninguna resistencia, sin que tú le pongas nada de fuerza sobre la mano, el paciente va a moverlo, pero de manera ligera, solamente contra la gravedad, ¿ya? Ahora, en el número 3, el paciente puede moverlo así de manera sola, o sea, contra la gravedad, pero si tú le aplicas una pequeña fuerza externa, o sea, si tú, por ejemplo, al 3 tú le aplicas una pequeña fuerza externa, ya no lo puede mover. Eso quiere decir de que no puede ir contra una resistencia, ¿ya? Así. Recuerda, es diferente. El 2 lo puede mover sin resistencia y el 3 lo mueve sin resistencia, pero no con, o sea, lo puede mover con la gravedad, pero no contra la resistencia. Y en el número 4 es que ya tiene una mayor fuerza para irse contra la, o sea, acá en el 4 ya ni la gravedad ni la resistencia impiden moverlo, ¿ok? Y en el número 5 es una fuerza normal, ¿ya? Eso sobre todo para que tú entiendas resistencia y demás. Eso lo vamos a hacer cuando lo evaluemos allá en la parte del taller práctico, ¿ya? Pero más o menos así ya a grandes niveles esto vendrían a ser las escalas que se utiliza hoy en día, ¿ya? Eh, para explicarte un poquito más a detalle esta parte del por qué menos, menos y más, mira, va a depender muchas veces del tipo de resistencia. Si es una resistencia ligera, o sea, si el médico solamente pone la mano ahí y el paciente como que se le hace dificultoso poder moverlo, eso podría ser un -4. Si tú ya haces un poquito de fuerza y el paciente lo puede mover, eso sería un 4. Y si tú aplicas una gran fuerza, o sea, una gran cantidad de fuerza para que el músculo se mueva, sería un +4. Y obviamente un 5 es que esté en dos amplitud de movimiento. ¿Ok? Ya está. Ahora, vamos ahora sí a hablar lo que vendría a ser dos puntos importantes. Tanto lo que es la llamada paresia como la llamada plejía, que es distinto ya. La paresia, chicos, es una disminución de la fuerza, pero es una disminución de la fuerza un tanto parcial. O sea, es una persona que no puede, que ha tenido una debilidad, se podría decir, que el músculo está débil para moverse, ¿ya? Está débil, pero todavía puede moverse. Sin embargo, en la plejía ya no hay movimiento, no hay movimiento, no hay fuerza para poder generar movimiento, ¿ya? Y aquí, chicos, te he traído algunas de las pruebas que nosotros, por ejemplo, utilizamos para poder evaluar ambos aspectos, ¿ya? Para evaluar las parecias, tenemos dos maniobras principales, dos maniobras principales, ¿verdad? Tenemos aquí la llamada maniobra de Migancini, ¿ya? Y también la llamada maniobra de Barré. Ya está. Ahora, ¿cuál es cuál, Diego? Mira, Migancini son estas dos de aquí, la de acá, la de aquí, ¿ya? ¿Y cómo tú evalúas? Mira, acá tú vas a hacer la evaluación de Migancini de los miembros superiores y de los miembros inferiores, ¿ya? ¿En qué consiste la prueba? Mira, tú vas a hacer que el paciente extienda ambos brazos. Inicialmente, ambos brazos van a estar al mismo nivel, ¿ok? Así, el brazo acá y el brazo acá al mismo nivel. Y una persona normal, tú por ejemplo le vas a decir luego que cierre los ojos y que tras un tiempo vas a ver que ambos brazos van a ir descendiendo poco a poco por la gravedad propiamente, ¿no? Y porque también el músculo se va a ir cansando también de sostenerlo. Va a ir bajando, pero a ambos a la vez, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, observas, como en el ejemplo, que uno de los brazos cae antes que el otro, es porque ese es el brazo que está afectado o que tiene la debilidad o parece, ¿ok? Esa es la técnica en los miembros superiores.
En los miembros inferiores utilizamos algo similar, solo que el paciente tiene que estar echado, ¿ya? Y lo que tú tienes que hacer en este caso es que el paciente tienes que elevarle a ambas piernas. Y pasa algo similar. Si estuviera el paciente normal, ambas piernas van a ir cayendo a la vez, caen a la vez, ¿ok? Pero si tenemos una paresia, supongamos de que la paresia sea de la pierna derecha que está aquí, entonces esta pierna se va a caer primero y la otra pierna se va a caer segundo. Y la maniobra de Barré, como podemos ver aquí, se usa también para evaluar parecias de los miembros inferiores, pero esto de acá se utiliza para lo que vendría a ser en posición de cúbito prono, o sea, boca abajo. Y, y la prueba de Migancini en los miembros inferiores se usa de cúbito supino, o sea, boca arriba. Ya está. Ahora, vamos acá a hacer este cuadrito que lo he dejado justamente para que tú también puedas un poco ver cómo son los tipos de plejías. Ya está. Mira, cuando tú tienes una plejía, chicos, una plejía que te va a afectar todas las extremidades, o sea, te afecta todita las extremidades, ¿ya? Tú lo vas a llamar a eso tetraplegia o cuadriplegia. Tetraplegia o cuadriplegia. Ya está. Cuando tú, por ejemplo, tienes una debilidad solamente de uno de los lados, o sea, por ejemplo, tienes una debilidad del miembro derecho y del brazo derecho, ¿ya? A esto que voy a poner aquí, lo vas a llamar hemiplegia, ¿ok? Ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo, tú lo llamas hemiplegia. Si tienes, por ejemplo, una alteración solamente de uno de los miembros, por ejemplo, el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna izquierda, solo de uno de los brazos o de las extremidades, perdón, se va a llamar monoplegia. Ya está. Ahora utilizamos allá abajo. Ya está. Cuando tú, por ejemplo, tienes la debilidad de los miembros superiores nada más, los miembros superiores, ambos miembros superiores, ya. Eso le vas a poner como diplejía, ¿ok? Y cuando tú, por ejemplo, tienes una debilidad, pero ahora, a ver, este color, de los miembros inferiores, tú lo vas a llamar paraplejía, ¿ok? Ahí está. Más o menos todas las alteraciones, ya para que tú te puedas recordar, ahí más o menos tú ya vas coloreando ahí en tus diapositivas, en tu, lo que tengas de anotación, para que puedas ir completando, ¿ya? Recuerda eso, ya está. Ahora, la tercera función que vamos a evaluar en la porción motora, chicos, es la llamada motilidad, o también llamado tono muscular. Tono, ¿ya? Tono muscular. Ya, primero te voy a explicar un poco de la fisiopatología o fisiología, cómo es que funciona, más o menos también recordando. Tú te acordarás que a nivel de los usos musculares tenemos una región que se va a llamar uso neuromuscular, la cual responde cuando, por ejemplo, tenemos un estiramiento. Supongamos de que todo este músculo ha sido estirado. Una vez que todo este músculo es estirado, esto va a viajar a través de lo que son los nervios para irse a los ganglios espinales y luego ya conectarse directamente con las neuronas alfa de la médula correspondiente. O sea, si por ejemplo esto lo tenemos un músculo que está inervado a T10, obviamente va a llegar al segmento medular que está justamente atendiendo esa zona, ¿no? De T10. Y lo que va a hacer esta neurona del ganglio espinal, pues va a ser activar las motoneuronas alfa. O sea, obviamente tú sabes que esta motoneurona alfa lo que va a generar es que el músculo se contraiga, genera una contracción. ¿Ya, chicos? Pero no es una contracción propiamente de que el músculo va a generar un movimiento, sino es una contracción para que el músculo no se estire demasiado y no pierda su forma, ¿ya? Y es por ello
que de manera, se podría decir, superior, o sea, desde funciones superiores, desde la corteza, podría decirse que viene, o regiones también de los ganglios basales, va a venir una información, ¿ok? Va a venir mensajes químicos hacia las llamadas neuronas de Raysham, ¿ya? Que estas neuronas de Raysham tienen la función justamente de poder limitar o poder modular las respuestas de motoneuronas alfa, inhibiéndolas. ¿Para qué? Para que de esta manera, como te digo, pues no generen una contracción propiamente, sino solamente que mantengan al músculo en su forma, lo contraigan de manera limitada, si lo quieres decir, de una manera suave, ¿no? Obviamente que cuando tú ya voluntariamente quieres hacer un movimiento, esta conexión se va a perder y vas a generar el movimiento como tal. ¿Ya? La forma en cómo se va a evaluar lo que vendría a ser la motilidad o el tono muscular es mediante la maniobra de Stewart-Holmes. ¿Ya? ¿Cómo vas a hacer? Mira, en la imagen algunos chicos ponen en el hombro. Yo principalmente por lo que he visto y la manera como es que puede ser mejor la práctica, le recomendaría que el brazo de apoyo lo pongas a nivel del codo, ¿ok? Porque es justamente el área donde tú vas a poder hacer la evaluación del movimiento. ¿Y qué vas a hacer? Mira, le vas a decir al paciente que contraiga un poco su músculo y el paciente que está en rojito va a tratar de ir hasta ese lado. Y tú como médico, como doctor, vas a agarrar el brazo más la parte externa y vas a jalar de este lado, ¿ya? Y hasta que tú en un momento dado, sin avisarle al paciente, vas a soltar el brazo y lo que tienes tú que ver de manera normal, es un pequeño bamboleo, ¿ok? Un pequeño movimiento, una pequeña movimiento del parte del paciente, ¿ok? Esto de acá hacer un pequeño movimiento. Pero acá quiero resaltarte algo, que este movimiento, chicos, no tiene que llegar hasta esta parte del hombro, solamente es algo pequeño nada más. Si te llega hasta parte del hombro, significa un problema posiblemente de una hipotonía, ¿ok? Una hipotonía. Ya está. Ahora, recuerda que de manera normal tenemos una estados de semicontracción del músculo, así siempre el músculo está en semicontracción, y que recuerda que la resistencia propia del músculo es leve. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser una disminución, ahí no hay mucho drama, esto vamos a llamarlo como hipotonía, y se debe a una disminución del tono muscular, ¿ok? Disminución del tono muscular. Está. Se le puede denominar, chicos, también como flacidez. Está flácido, se dice el músculo, ¿ya? Ahora, luego de ello, chicos, vamos a tener las llamadas hipertonías, y esto sí es algo que te podría venir. El año pasado me vino el signo del tubo, que ya te lo voy a mencionar ahorita. Ya mira, las hipertonías van a ser de dos tipos, ¿ya? Van a ser de una forma un tanto más espástica o una hipertonía, se podría decir un tanto más rígida, si se quiere mencionar, o sea que hay una rigidez. ¿Cuál es la diferencia, Diego, entre una y otra? Es que la espástica se da cuando tú haces movimientos de la articulación o del brazo, pero de manera continua. O sea, tú, por ejemplo, vas a hacer que el paciente haga movimientos. ¿Ok? Con movimientos de este tipo, con su brazo. Ya, este es su mano, este es su codo y este es su brazo, ¿ya? Más o menos de manera específica, ahí para que... Ahora, tú conforme más estás moviendo la articulación, te vas a dar cuenta que conforme pase el tiempo va a llegar un momento en el que el paciente va a generarse una hipertonía, va a verse el músculo mucho más, tono un tanto más elevado, mucho más difícil de mover, ¿ok? Cuando tú evalúes eso y encuentres eso, vas a llamar el llamado signo de la navaja. Por eso te puse ahí una pequeña navajita para que te acuerdes. Signo de la navaja. Esto es más memoria, checo, recuerda esta parte, ¿ya? Y luego, eso más que nada, o sea, cuando tú, por ejemplo, haces un movimiento continuo al, al paciente, el paciente aumenta su tono y eso genera ese signo de la navaja, que se forme como si fuera una navaja. Luego, chicos, cuando ya tenemos la parte ya de la rigidez, vamos a ver dos tipos de rigidez, ¿ok? Que es una rigidez que se va a durar durante todo el movimiento y una rigidez que se va a dar de manera episódica en el movimiento. ¿Cómo así, cómo así, Diego? Mira, se dice que es una rigidez en todo el movimiento. Cuando tú, al momento de querer evaluarlo, vas a ver de que el paciente va a estar como duro, va a estar como si esa parte fuera como si fuera un tubo, ¿ok? Tubo que tú quieres doblar y está todo el momento duro y muy difícil de poder hacer su flexión. Y es por eso que justamente a esto se le llama
el signo del tubo de plomo. Porque el miembro del paciente, o sea, lo que es la parte del miembro superior del paciente va a estar todo duro. Por ejemplo, hasta la manito, ahí sí, y va a estar todo rígido, todo el movimiento va a estar rígido, 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 ¿ya? Sin embargo, cuando tiene una parte rígida, pero de manera episódica, a eso tú le vas a llamar el signo de la rueda dentada. ¿Y cómo es eso, Diego, del siglo de la rueda dentada? Mira, más o menos acá te puse la imagen para que tengas una referencia. Ya, mira, si te das cuenta, estas cosas que parecen engranes tienen en la parte como unos engranes salidos y una parte que está excavada, ¿no? Y verlo algo así como que la parte de la que están los dientes saliditos son como las partes más duras del movimiento. O sea, que la canción está con duro. Sin embargo, la parte que está más excavada es más flácida, o sea, más fácil de mover. Y es por eso que a la articulación, o sea, va a haber momentos en los que tú vas a poder mover normal el músculo, pero va a haber otros momentos en los que se va a poner rígido y no lo vas a poder mover. Por eso se le llama episódica, dura, o también llama intercalada, ¿ya? Donde en este caso también se le puede decir que es un movimiento intermitente, ¿ok? Es un tipo de movimiento intermitente, porque va a ir entre un estado que es rígido y que es un estado que es más flácido, ¿ok? Que es más flácido, ¿ya? Eso sí, chico, te lo resalto porque a pesar que es mucha memoria, estos signos sí te lo pueden preguntar. Estos signos sí o sí te los pueden preguntar. La de Migancini también vino hace un año, ¿ok? Y la escala también, ¿ok? Esto porque estos sí te pueden preguntar en tus casos, ¿ya? Sobre todo los 6 niveles, tienes tú también que saberlo cómo es que se clasifica, ¿ya? Si no me equivoco, hace un año vino incluso cuántos niveles tiene el MRC. Imagínense si vino. Solamente con saber que eran 6, ya tenías tus puntos. Ya está. Luego de ello, chicos, ya vamos a ir ya casi terminando, ya para ir a mimir, ya está un poco tarde. Vamos a tener la parte de la función motora. La función motora, por hoy vamos a terminar en la parte de coordinación. Ok, coordinación. Y la coordinación, chicos, va a estar llevado tanto por tres partes principales. La vista, recuerda también el área vestibular del octavo par craneal y también por el cerebelo. Esas tres son las que van a ver la parte de la coordinación. Y tenemos dos formas de poder evaluarla. La coordinación, o también llamado taxia, va a ser tanto de manera estática o de manera dinámica. Tú seguramente en fisio ya lo has visto, de todos modos acá es un recordar cómo se hace el test de Romberg. El test de Romberg se hace con el paciente en ambos piernas juntas y también con los brazos extendidos al lateral. Y se le va a pedir que se mantenga en esa posición con los ojos primero abiertos por de 20 a 30 segundos, ¿ya? De 20 a 30 segundos, ¿ya? Luego de ello, si el paciente no se cae, tú lo que vas a hacer es que el paciente cierre los ojos. Y si el paciente no se cae otra vez, esto es normal, normal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que hay veces, chicos, en los que los pacientes no responden al test de Romberg normal y hay algunas variaciones al cual le vamos a llamar Romberg sensibilizado, que la única variación es de que en vez de tener ambos pies juntos así, juntos talón con talón, vamos a tener que la punta de un pie va a estar detrás del talón de otro, nada más. Y eso sería la única variación para poder tener el Romberg sensibilizado y que también la desviación, a diferencia de acá del romper normal, que es para los costados, en el romper sensibilizado va a ser para adelante o para atrás. De todos modos, chicos, cuando tú le digas al paciente que cierre los ojos, por favor ponte al costado, ya no vaya a hacer que tu paciente se caiga y ahí pasas falta con tu paciente, ¿ya? Por si acaso. Ya. Ahora, hay puntos en los que hay debilidad. Ya, mira. Cuando tenemos, por ejemplo, una falta de postura rígida o que puede estar parado de manera normal, al cerrar los ojos, o sea, si se cae cuando cierra los ojos, este de acá va a ser una llamada ataxia sensorial. Y se dice sensorial porque el cerebro interpreta que tú perdiste la ubicación de la articulación, ¿ok? No sabes dónde está tu articulación ahorita en este caso puesta, ¿ya? Esa es sensorial. Tú no sabes la posición de la articulación porque no la ves. Tu cerebro interpreta que al no verlo, pues no existe, no está y por eso te caes, ¿ya? Sin embargo, algo mucho más grave
algo mucho más grave, es que tu paciente se caiga con los ojos abiertos. Cuando se cae con los ojos abiertos, ya estamos hablando de un problema atáxico, pero a nivel cerebeloso, cerebelar, pero cerebelar o cerebeloso. ¿Ok? Y es una parte más central, porque en este caso está afectándose ya las vías centrales de regulación y también las vías que van a conectar para generar la coordinación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y recuerda que esto es mucho más grave, ¿ya? Mucho más grave. Por eso le pongo varios signos aquí. Ya está. Ahora, otra, otra cosa que también puedes hacer la evaluación para hacer la coordinación, vamos a tener dos pruebas aquí, ¿ya? Ya, vamos a tener primero las pruebas dinámicas, la ataxia dinámica, con la maniobra del dedo de nariz. Y algo similar a lo que ocurría con el romper. Vas a tener primero que el paciente hablar con los ojos abiertos y luego vas a decir al paciente que de su dedo que lo extienda lo más que pueda y luego lo acerque a la nariz. ¿Ok? Hay una variante de esta técnica y luego obviamente otra vez que lo aleje. ¿Ya? Indicaciones que ya en el práctico te lo diré, pero primero, ¿tú puedes participar de esta prueba? Sí. ¿Cómo? Puedes ponerte lejos del paciente, un poco lejos del paciente, y tratar de que decirle que toque tu dedo, un dedo índice principalmente, que lo toque y luego se toque su nariz. Y así tú vas diciendo que lo haga más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, tengas más repeticiones y el paciente lo haga más rápido y con menores errores, es porque tiene una ataxia conservada, ¿ya? Y la segunda prueba que vamos a tener en este caso de la ataxia es el llamado del talón espinilla. ¿Cómo funciona esto, Diego? Mira, primero el paciente va a estar echado, va a tener ambos pies aquí. Bueno, imagina que este es un talón, ¿ya? Imagina que este es un talón, ¿ya? Y lo que vas a hacer, y le que vas a indicar al paciente es que este talón lo apoye por la cara medial de la pierna contraria y que luego lo arrastre, ¿ya? Hasta acá, hasta la rodilla. Ojo, ojo, tiene que estar pegado y arrastrado, porque si por ejemplo el paciente lo levanta nada más y lo pone ahí, puede estar encubriendo alguna ataxia que sea dinámica, ¿ya? Puede estar encubriendo alguna ataxia, ¿ya? Tiene que estar pegado todo el momento para poder decir que es una prueba positiva, que no tiene, perdón, una prueba que no ha tenido alguna alteración, ¿ya? Ahora, esta prueba de aquí, que este es un término que seguramente ya por ahí lo habrás visto, esta de acá se le va a llamar la prueba de los movimientos alternantes. Y hay muchas variantes. No te voy a describir todas, eso te lo voy a hacer en la parte práctica y tú ya ves cuál puedes elegir. Pero la que tenemos acá, por ejemplo, es de que el paciente con los ojos cerrados le digas que pongan ambas manos en los muslos. Y luego le dices que voltee las manos. Y luego le dices que vuelva aquí, a poner abajo las manos. Y luego otra vez así, otra vez así, otra vez así. ¿Ya? Cuando tú haces esa evaluación, lo que tú estás evaluando es sobre todo un término que está en tu guía incluso de historia clínica, es la llamada diadococinesia. Diadococinesia. Diadococinesia, que es la capacidad que tenemos nosotros de poder generar movimientos alternados y secuenciales de manera rápida, ¿ya? Esa se le llama diadacocinesia. Si te preguntasen qué hacen en esta prueba, es medir la diadacocinesia, ¿ya? Ojo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término usado cuando vemos que esto está mal? Fácil. Dis, diaco, diadococinesia, ¿ok? Disdiacocinesia, ¿ya? Ya. Esto de diacocinesia es cuando el paciente está bien. Eso es lo que tienes que estar bien. Y esto de acá es cuando está mal. Mejor lo borro porque no te vayas a confundir. ¿Ya? Solo aprende nada más que es diadococinesia. Diadococinesia, ¿ya? Diadococinesia. Ya está. Ah, chicos. Ya se acaba, ya se acaba. Ya está. Vamos ahora a hacer la última parte, que ya es la parte más importante, sobre todo por la clínica que tiene, que son los llamados signos meningios. Obviamente por la imagen ya tú te debes a dar cuenta, te debes haber dado cuenta que estos llamados signos meningios son justamente secundarios a la llamada meningitis, ¿ok? Llamada meningitis. Los llamados signos meningios van a ser recurrentes regularmente a un proceso de meningitis, ya que en este caso vamos a tener inflamación de las meninges y una rigidez, ¿ok? No te olvides que para el adulto, la principal causa etiológica de esto es el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae.
¿ya? El otro que es el meningitis, el neumococo meningitis, eso no, por favor, eso sí, ten en cuenta que eso es de pronto diplococo meningitis, en este caso es un poco más infrecuente y cuando lo hay es más grave, ya, porque se tiene una transmisión mayor, ¿ok? La primera causa es el neumococo pneumoniae, de una meningitis, ¿ya? Segundo, recuerda que los signos principales que van a estar asociados acá es una fiebre muy alta, demasiado alta el paciente. Te puede venir con fiebre de 39, incluso 40 grados cuando tiene fiebre, ya casi para la hipertermia ya, ¿ya? Tercero, te puede venir con una rigidez de nuca, ¿ya? La rigidez de nuca ya como vamos a evaluarlo, luego lo vamos a ver ya en la parte práctica, y también va a tener una pérdida de la sensibilidad. Ya está. Ahora, el paciente cuando te viene con con una meningitis, chicos, regularmente te visita por dos cosas el paciente, ¿ya? Te va a venir por dos cosas, te va a venir a preguntar. La primera causa frecuente de que te viene a tu consultorio es porque dice que te tiene una cefalea horrible, una cefalea muy alta, muy, pero muy alta, mucho le duele la cabeza y es regularmente una cefalea que se extiende por toda la cabeza, ¿ya? Se dice que es de predominio fronto-occipital, tanta cosa, pero tú te acuerdas de que la cefalea es como que afecta a toda la cabeza, ¿ya? Toda la cabeza le duele al paciente. Segundo, esta cefalea, como justamente tiene un dolor intenso que va a afectar a la cabeza, le va a causar el llamado signo de la fotofobia, ¿ya? Fotofobia debido al propio dolor y activación de algunas neuronas que van a generar justamente que el paciente sea intolerante a la luz, por lo cual va a tratar de cubrirse, va a tratar de estar en el lado más oscuro, ¿ya? Siempre el paciente, ¿ya? Y la segunda causa, chicos, por lo cual te puede visitar tu paciente es por las llamadas contracturas musculares, que van a generar dolor en el paciente, ¿ya? Contractura muscular. La contractura muscular, chicos, te puede generar tanto lo que es la llamada rigidez, que puede evaluarse tanto a nivel de la nuca, o también a nivel del raquis, o sea, a nivel de la parte dorsal de la espalda. Cuando te da, por ejemplo, una rigidez nucal, regularmente te dice el paciente que le duele mucho mover la cabeza, o sea, por ejemplo, hacer movimientos de la cabeza, o que esta es la cabeza, es el cuello, para poder el paciente flexionar, así hacer lateralización, o para llevar la cabeza hacia adelante o hacia atrás, le duele demasiado, ¿ok? Le duele demasiado cuando tenemos rigidez. Y regularmente esta rigidez de nuca va a participar en un opístopo, ¿ya? Opístonos, perdón, opístono. Y cuando está la parte del raquis, regularmente al paciente le dice que te duele, pero al sentarse, le duele al sentarse, ¿ya? Y esto va a generar el llamado signo del trípode. ¿Ya? Más adelante hay algunas imágenes para que tengas ahí de referencia, ¿ya? Y también tenemos lo que vendría a ser la rigidez, o bueno, contractura, a nivel de lo que es la parte de la cara, que va a originar dos cosas, el llamado trismo y la risa sardónica, ¿ya? El llamado trismo y la risa sardónica. Ya está. Pero lo que sí o sí quiero que tú te acuerdes que son estos dos signos de aquí, ¿ya? Son los dos signos principales. Que estos son secundarios también por una contractura muscular excesiva, pero no es por rigidez ni tampoco porque hay una mayor contractilidad, sino más bien es porque hay una irritación meninge, ¿ya? ¿Y cómo así? Mira, primero tenemos el signo de Brunzinski, donde en este caso al paciente lo que vas a hacer primero, le vas a levantar un poco la cabeza y de manera refleja va también a doblar las rodillas, ¿ok? Dobla las rodillas. Elevas la cabeza y luego va a doblar las rodillas. A diferencia que el signo de Kerning, lo que tú vas a hacer primero va a ser elevar las piernas y luego él va a doblar la rodilla, ¿ok? Primero tú la pierna la elevas y luego le vas a intentar, vas a ver que él lo va a doblar. Una variante del signo de Kerning, chicos, es de que tú ya levantas la pierna ya doblada y tú intentas estirarla y te vas a dar cuenta que el paciente como que va a estar muy duro para poder estirar esa parte del cuerpo, ¿ya? Diego, ¿cómo podría ser? Mira, yo una forma que descubrí, cómo me acuerdo de esto, es por dónde inicio. ¿Cómo así? Yo me acuerdo que el Brunzinski cabecea porque justamente por ahí inicio, elevando la cabeza, y el Kerning patea.
porque por ahí justamente inicia elevando la pierna, ¿ya? De esa manera yo me acuerdo, y recuerda, que el Brunzinski cabecea y el Kerning patea, ¿ya? De esa manera, un tanto ideológica se podría decir, como una mnemotecnia, y asociando algunas cositas pude más o menos aprender esta parte, ¿ya? Espero que quede claro. Ah, ya. ¿Y por qué razón es que hay estos movimientos, chicos? O sea, ¿por qué razón creen ustedes de que el paciente, cuando tú le elevas la cabeza, dobla la rodilla, o cuando tú le elevas la pierna, la dobla? Es para que sienta un alivio, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, al paciente, tú le haces estos movimientos de levantarle la cabeza o de levantarle la pierna, al paciente le va a doler. Y cuando el paciente dobla la rodilla en caso del kerning, o dobla las rodillas también, bueno, en caso de Brunzinski, es, ya el dolor va a empezar a aliviarlo un poco, ¿ya? Le va a empezar a aliviar. Porque al estar las meninges inflamadas, al momento de extenderlas, esto obviamente va a generar dolor. Y aquí, bueno, mucha fisiopatología no vamos a ver, pero es más o menos una explicación de cómo es que se da, ¿ya? Ahora, vamos acá a acabar, pero antes ya de acabar, chicos, vamos a irnos con algunas imágenes que les he traído, ¿ya? Ya. El opístomo, recuerda, chicos, el opístono es una posición que el paciente ofrece de arco, como está aquí, ¿ok? Puede ser presente tanto a nivel de lo que vendría a ser tanto una meningitis como también en una tetania, ¿ya? En la tetania sobre todo se asocia un poquito más, pero es esta ubicación, como si fuera un arco, le dicen alguna vez, se lo escriben como si fuera un arco, ¿ya? Este recuerda que es por rigidez de la cabeza, ¿ya? De la cabeza. La de aquí, este de acá se llama signo del trípode. ¿Por qué signo del trípode, es Diego? ¿Por qué? Porque el paciente es incapaz de poder levantarse sin usar ambas manos y si te das cuenta tiene tres porciones donde se apoya. Los dos brazos y acá el propio tronco. Por eso dice signo del trípode. ¿Ok? Signo del trípode. Y esto recuerda que es regularmente por una rigidez en el raquis o en la espalda. Y aquí es el dolor al sentarse. Sin embargo, aquí en el opístomo es el dolor al movimiento de la cabeza. Ya está. Luego tenemos la rigidez de la nuca, que como te digo, eso va para ir a la parte del práctico. Y acá tenemos dos signos más, tanto lo que es el trismo y la llamada risa sardónica. Diego, los veo casi igual, ¿cómo lo diferencio? Ya mira, la primera diferencia es el grupo muscular que va a afectar. El trismo regularmente son afectaciones de los músculos de la masticación, principalmente el macetero, ¿ya? Y es por esa razón de que si te das cuenta, la boca está como más descubierta, es mucho más amplio lo que es el llamado trismos. A diferencia que la risa sardónica, se ve como una risa como del desprecio, se le dice también risa un tanto más de como que de repulsión o de asco. Esto se da porque los músculos afectados son los músculos de lo que es las caracteres o de las emociones, no se podría decir, no, bucales en este caso, ¿ya? Los músculos bucales de la boca, de las expresiones vocales, por ejemplo, pongo expresión de la boca. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y recuerda que el trismo es mucho más pronunciado. Y si te das cuenta, pues acá se ve, ¿no? Cómo es de que el cachete, bueno, en la parte de la posición ciática del paciente, pues se ve mucho más pronunciada que aquí. Aquí la parte más pronunciada son las partes más laterales, ¿ok? Más laterales. Ya está. Ya está, chicos. Eh, Eso, bueno, sería todo por el día de hoy.